Muy buenas. Hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente. Vamos a hablar de intoxicadores, de esos que llaman también trolls. No sé si será un anglicismo. Yo me acuerdo de los trolls eran los malos de la serie de los gnomos. Hasta ahí llego con la palabra. Sí, Pero resulta que pues desde un tiempo a esta parte, ¿no? En mi canal y en el canal de Emilio, pues entran algunos seres. Primero, hay de varios tipos. Los más pesados, a mi juicio, todos estos intoxicadores que entran insultando y entran desviando los temas, suelen ser los idólatras nacionalistas, los idólatras de Bolívar, San Martín, Iturbide y etcétera, que como no tienen medios a su servicio, o sea, tienen estados enteros, hasta la misma España a su servicio, pues tienen que entrar en nuestros modestos canales siempre a intoxicar, a insultar, etcétera. Los indigenistas, bueno, de vez en cuando nos topamos con uno, pero yo creo que van más a lo suyo. El indigenismo creo yo que tiene su campo de acción más definido. En mi caso, Emilio ahora lo contará, no sé, pero en mi caso son los nacionalistas bolivarianos, sanmartinianos y turbidistas que además me acusan de afrancesado. Hay alguno que se hace dos o tres cuentas y entra escribiendo en francés, en fin. Y luego tenemos otra especie de intoxicador que son los que comentan negativamente hasta el insulto sin haber visto el vídeo. O sea, solo con el primer comentario es que este no se ha visto el vídeo. Y todo esto suele acrecentarse cuando Emilio y yo hacemos programas relativos al siglo XVIII. Todo lo que tiene que ver con la ilustración, la época borbónica, pues ahí nos encontramos todo tipo de intoxicadores, ¿no, Emilio? sí es. Antes que nada, bueno, darte las gracias una vez más por invitarme a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y la verdad es que hay de todo, ¿no? Inclusive están los pseudo intelectuales, ¿no? Que te quieren corregir y no aceptan algo diferente a su pensamiento. Como en estos días me pusieron, no, que la monarquía hispánica no existía. Eso está mal dicho, ¿no? Entonces, eso da para un debate, ¿no? Entonces se la quieren dar de intelectuales y quiere corregir a la gente. Y también están esos que yo lo llamo los yihadistas, ¿no? Que, que a veces yo traigo un invitado y entonces el invitado obviamente es un académico que la materia académica en Hispanoamérica de la etapa hispánica se le llama colonial y entonces dice colonial y bueno, mucha gente le hierve la sangre eso, ¿no? Y Claro, es entonces no, fijarse en sí, el detalle o intentar buscar el error para desvirtuar y además poner muchas veces en tu boca palabras que tú no has dicho. Eso. sí, exactamente. Entonces yo creo que hay de todo un poco en este mundillo, ¿no? Y en Venezuela provincial igual. Yo creo que los primeros troles, o como dirían en Venezuela, jodedores, Me gusta esa palabra me gusta más. sí, o los primeros jodedores son, bueno, obviamente los bolivarianos, ¿no? En Venezuela provincial tratamos de demostrar la otra cara de aquellos, entre comillas, próceres de las independencias hispanoamericanas y entonces a mucha gente no le gusta, ¿no? Que se diga ciertas verdades y cierta información de estos personajes que están santificados y prácticamente es un culto bolivariano, un culto sanmartiniano en el cual no se le puede decir nada negativo de sus personas y no entienden que eran seres humanos con errores y con muchísimas cosas negativas. En, Al hilo de eso que tú has dicho, a mí uh-huh, cada vez que tratamos algún tema de la época de la Ilustración, uh-huh. siempre algunos de estos idólatras monolíticos, de los que dicen que Bolívar es el segundo Jesucristo. Bueno, Sí, sí. Chávez Hay, decía, hay, canciones, hay canciones sobre eso. Hugo Chávez decía que Bolívar y Mahoma estaban unidos en el grito libertario, perdón, que Cristo y Mahoma estaban unidos en el grito libertario con Bolívar, en fin, pues. No, sí, Chávez decía que Jesucristo fue el primer socialista, Sí, imagínate. sí, o sea, esto cada día va más, ¿no? Como lo de los millones. Y siempre me dicen, cuando hablamos del tema borbónico, los borbones, que no supieron administrar un imperio. Claro, que idólatras de Bolívar, de San Martín o de Iturbide te hablen de buena administración, pues no sé, es un poco como que un mafioso te hable de seguridad ciudadana, ¿no? O de moral. O de moral, o sea, vamos a ver, ¿acaso se caracterizaron los supuestos próceres por buena administración? O sea, No, ¿por qué acusan a Felipe V, a Carlos III, Fernando de malos administradores quienes idolatran?
Y además no solo que idolatran, Emilio, sino que es que tienen más de 20 países a su servicio, porque date cuenta, por ejemplo, en Venezuela, tú que eso lo has vivido, da igual que esté Pérez Jiménez, da igual que esté Chávez, porque el discurso sobre la idolatría bolivariana es el mismo. Bueno, en Argentina igual con San Martín, y aquí en España es igual. Aquí en España, Primo de Rivera, la Segunda República, Franco y el emérito inaugurando estatuas a Bolívar. Entonces, ¿por qué vienen a molestar muchas veces a nuestros respectivos canales? Yo creo que es que les pone nervioso, ¿no? De que se les desmonten sus mitos. Y es por eso que tienen que entrar en nuestros canales que no tienen tantos seguidores, pero que les da miedo de que sus mitos se caigan, ¿no? Inclusive en esto del siglo XVIII, la etapa borbónica, cuando hablamos lo hacemos con datos, aquí no estamos echando cuenta, ¿no? Entonces Claro. les estamos demostrando los mitos y lo que ellos defienden. Entonces se sienten, yo creo que amenazados en el fondo, y es por eso que tienen que entrar a joder, ¿no? A nuestros canales, ¿no? Los jodedores, esa palabra hay que apuntar. Sí. No, bueno, yo también noto, Emilio, que muchos artículos que tú subes sobre muchos temas, porque tú estás subiendo artículos, pues, qué sé yo, desde la esclavitud, las milicias locales, la economía, pues siempre, y además el comentario de turno, o, no todos son malos, a ver, no es eso, pero si estamos hablando concretamente de los Ojo, intoxicadores. sí, ojo, que hay muchísimos comentarios positivos y me alegra muchísimo cuando los leo y es por eso que hacemos este trabajo, porque hay muchísima gente que abre los ojos y están conociendo la verdadera historia y es por ello que nosotros nos dedicamos en nuestros proyectos de Claro. investigación histórica. Pero incluso aunque la crítica fuera negativa, uno admite la crítica constructiva o datos que a lo mejor uno se le ha olvidado o datos que, o un lapsus, vale. Pero yo lo veo mucho que tú estás escribiendo ahora muchos artículos, cuando alguno que otro que te comenta, digo, es que no se ha leído el artículo. Hace poco, por ejemplo, el amigo Samuel Rosario, con el que hicimos un vídeo la semana pasada sobre si España vendió Puerto Rico, pues lo pone y hay quien le comenta, no, eso es mentira, España no vendió Puerto Rico. Hombre, pero si es lo que estamos diciendo en el vídeo, ¿por qué no te ves el vídeo antes de comentar? O sea, ¿a qué ayuda o beneficia esa actitud? Porque no son solo también los bolivarianos, sino también muchos que se dicen hispanistas o los que tú llamas los yihadistas, que están siempre con el puntito de la I, ¿no? Me hiciste recordar un podcast que nosotros grabamos de que el título era España existía antes de... No me acuerdo exactamente el título, pero era algo así como que si España existía Sí, antes de como Estado. 1812. Antes de 1812, exacto. Entonces, bueno, muchísima gente entró a atacarnos, pero... Y no habían visto el vídeo, ¿no? De que decíamos que sí, que España obviamente existía antes de 1812, inclusive desde edades antiguas, desde la romana, empieza a crearse lo que significa España, ¿no? Y entraban a atacar, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho extremismo, inclusive desde dentro del hispanismo. Entonces hay que ser un poco analizadores, ver el vídeo por lo menos para poder dar una crítica. Obviamente nosotros somos humanos también y nos equivocamos. En estos días publiqué un artículo sobre las consecuencias de la declaración de la independencia en Venezuela del 5 de julio de 1811 y el historiador Manuel Hernández González, yo había puesto que la masacre de los canarios y de población que salió a protestar en contra de la independencia fue la ciudad de Los Teques. Y Manuel Hernández González me dijo, no, que no es en Los Teques, es la Sabana del Teque, que es una población cercana a Caracas. Y yo le di muchas gracias y edité el artículo y lo corregí, ¿no? O sea, uno también puede fallar, pero desde la educación y obviamente me di cuenta de mi error porque investigué y vi que era así, ¿no? Sí, no, como te digo, lo que te decía antes, la crítica constructiva, pues siempre es bienvenida, pero me hace gracia porque tenemos un perfil de intoxicador muy parecido. Y además que se meten muchas veces también en otros grupos, en otros canales y siempre con lo mismo. Además que se me acuse a mí o a ti de afrancesado, es que de verdad, por un sanmartiniano o por varios sanmartinianos, que es que ya esto roza el ridículo. Que Bolívar hablaba francés, por cierto. No hablaba inglés, se le acusa de anglófilo y hablaba francés y se admiraba también a Francia y se paseaba por París haciendo cosas escandalosas ahí con una prima que tenía
Bueno, ¿y qué decir de Francisco de Miranda, más afrancesado que Miranda, que participó en la Revolución Francesa? O bueno, el que mismo... era un jacobino. O, bueno, Miranda creo que estuvo más con los girondinos, pero de todas maneras, por ejemplo, San Martín. San Martín fue 22 años soldado borbónico y hay otra intoxicación muy habitual, que es presentar las guerras de secesión hispanoamericana como un conflicto entre americanos versus europeos. Los pobres americanos oprimidos por los malvados europeos y vencieron a una gran potencia europea. Yo entiendo que contar la verdad quita esa supuesta mítica, supuesta epopeya, que nunca fue así, porque estamos hablando de una época de caos, de vacío de poder, donde hay facciones distintas de hispanoamericanos que combaten y pierde la facción realista, pero que en su mayoría eran hispanoamericanos. Ellos no vencieron a millones de europeos, ellos vencieron a sus propios vecinos y tuvieron que tirar de legiones británicas para vencer a sus vecinos. Entonces, cuando se le recuerda este detalle, que es mucho más que un detalle, que durante 2 siglos ha campeado la propaganda, ¿no? Pues se ponen muy nerviosos y ya empiezan, no, vencimos a la malvada España europea, no sé qué, no sé cuánto. Vencieron a sus propios vecinos, que era el sostén de la causa realista. Así es que Expediciones Europeas fue la de Pablo Morillo y muy poco más. Y de hecho, cada vez que se junta una expedición europea con la causa realista americana, se los llevan de calle. No, y hay muchos que desertan porque, ojo, nadie quería venir de la península a entrar en una guerra tan sangrienta como la de Tierra Firme en Venezuela y Colombia. Y los que los sustituyeran los propios americanos, porque es que no España no mandó más hombres. Claro. Siempre eran sustituidos. En la última batalla en Ayacucho lo vemos. Casi toda la tropa era criolla, ¿no? Entonces, al desmontarse ese mito que ellos han construido de culto hacia estos pseudo libertadores, pues les pone nerviosos, ¿no? Entonces tratan de entrar no sé, a desmentir y cosa que es imposible porque ahí nosotros nos basamos en fuentes primarias, ¿no? Toda la información que damos. Y otra intoxicación habitual de estos jodedores, trolls, como lo queramos llamar, es que dice, claro, España aspira a sentarse en la misma mesa que Francia e Inglaterra y por eso pretende usar Hispanoamérica. Nosotros nunca hemos defendido eso, sino más bien todo lo contrario, que dejemos de mirar a Francia e Inglaterra y de procurar una confederación entre nosotros. Es lo que hemos defendido siempre. Pero... Y en base a la igualdad, porque también les recordamos a aquellos que tenemos un podcast que hablamos del paternalismo español, y eso está muy mal, lo recomendamos a quienes no lo hayan visto en nuestros canales. Y eso está muy mal porque hay que verlo desde el punto de la igualdad, ¿no? Tanto la España europea como Hispanoamérica. No, claro, y además España, la España histórica, en la que también entraba América, no fue un Estado nacional español que se anexionó a otros estados americanos preexistentes. Fue la incorporación a una monarquía compuesta, que es la expresión de Tomás Pérez Bejo, ¿no? Este historiador español radicado en México. No fue un estado que se anexionó a otros estados. Si no lo fue en el pasado, ¿cómo lo va a ser? Más bien los creó. Claro, y ni tú ni yo hemos defendido nunca eso, pero siempre los intoxicadores nos acusan de eso. Es una acusación muy habitual. Sí, totalmente. Hay que recordarles que, por ejemplo, Venezuela existe, lo que es el territorio actual venezolano es creado por Carlos III gracias a la Real Cédula que decretó en 1777. Antes de eso no existía Venezuela, era una provincia mucho más pequeña de lo que actualmente es Venezuela, ¿no? O sea, la constitución formal de Venezuela es gracias a Carlos III. Igual podemos decir de otros territorios, como el Río de la Plata, también creación de Carlos III. Y esos estados actuales no existían antes de que España pues se asentara en estos territorios. O sea, es gracias a España que las raíces de estos estados se dan, ¿no? No, y además, fíjate, cuando se dice siempre que el sueño bolivariano era unir América, que ahora lo ha dicho hasta el Papa, ¿no? El sueño de Bolívar y San Martín. Pero vamos a ver si América estaba unida, si los hispanoamericanos pasaron a ser extranjeros entre sí gracias a las independencias, si el primer presidente de la República del Ecuador, el general Flores, que era venezolano, a día de hoy eso no se podría dar porque es formalmente extranjero. Entonces, igualmente Sucre en Bolivia.
Eso creen, porque, claro, pero entonces, o San Martín en el Perú, que eso es otra cosa que hemos hablado muchas veces, el supuesto criollismo de San Martín, que eso es un mito ideológico, no tiene base. Pero a lo que vamos es a eso, porque cada vez que nosotros exponemos datos, pues siempre es la crítica y la crítica eso, si los Borbones malos, que si ustedes son afrancesados, que si lo que se quieren es anexionar América. Entonces, pero todo es intentar desvirtuar el discurso y por desgracia hay otra gente que no ayuda, porque luego está lo que tú decías, no, en España no existió la esclavitud. Es que yo creo, Emilio, que estamos en una sociedad problemática y enfermiza, en la cual ya cualquier discurso que tenga un mínimo de raciocinio no vale. Yo muchas veces no sé si actuar como cínico o actuar como humorista, porque es difícil muchas veces mantener el temple. No, bueno, hay que tener paciencia. Yo trato de ignorar lo más que puedo este tipo de comentarios trolls o jodedores. Y bueno, aunque cuando hay muchos que se la dan de esos intelectuales que tratan de desmontarte lo que tú publicas o lo que tú dices con unas supuestas informaciones, ¿no? Y tratar de llevarte la contraria, entonces ahí sí hay que contestar porque te están dejando como si tú estuvieras falseando la historia. Por ejemplo, en estos días que yo publiqué sobre las castas, que las castas, las supuestas castas son un mito, porque era una sociedad más bien de clase. Entonces salió uno, yo nombrando algunos ejemplos de gente que ascendió de pardos y mulatos, etcétera. Y entonces salió uno diciendo, no, pero es que eso eran casos puntuales, la mayoría no ascendía y tal, y entonces puso algunos ejemplos. Y yo le digo, ya, pero es que hoy en día es igual, a la élite no llegamos todos. O sea, es que alma de cántaro. Claro, tienes que ponerte a analizar, o sea, tú no, o sea, y también tratan de pensar con un pensamiento actual a aquella época, que el presentismo, es algo ¿no? Eso se llama el presentismo. Exactamente, entonces no entienden el medio en que se desarrollaba, la época en que se desarrollaban las cosas. En estos días estaba hablando con Antonio Herrera Villán, que es un historiador muy famoso en Venezuela, y él me decía, no, que en Venezuela, yo le decía a él que se suele de tiranizar a un capitán general que se llama Manuel Guevara de Vasconcelos porque le dio pena de muerte a Manuel Gual, ¿no? De las conspiraciones de Gual y España. Pero es que en aquella época la pena de muerte era muy normal. Claro. Más bien se le hizo un juicio, la Real Audiencia le hizo un juicio, él tuvo derecho a defensa, pero bueno, obviamente hizo una conspiración y un levantamiento armado que era culpable y la condena fue eso. Entonces no se le puede llamar de tirano porque se hizo en base a la justicia de la época. Claro, no, pues si la pena de muerte de hecho sigue existiendo en muchos países del mundo, no solo en los Estados Unidos. Yo no veo que nadie, por ejemplo, se queje por la pena de muerte en China, por ejemplo. O en Arabia Saudita. O en Arabia Saudita, exactamente. Y los vecinos que tenemos nosotros en Marruecos, pena de muerte a lo mejor no, pero otra serie de barbaridades se hacen y yo no veo que eso ocasione protestas, que esas otras. Las cosas, por lo visto, también depende de quién las haga. Cuando nosotros hablamos de las masacres bolivarianas, siempre los intoxicadores, jodedores y compañía, es que era una guerra. Claro, es que los españoles hacían atrocidades también. Claro, entonces pero entonces eso quiere decir que está bien las masacres del otro bando. No están bien. Y hay que decir que las masacres de un bando se suelen minimizar, que son las republicanas, y las del otro bando se suelen exagerar, maximizar. Ahí está el ejemplo del mismo José Tomás Bove, que se suele demonizar demasiado y no es tan así, ¿no? Claro. Obviamente no era una blanca paloma, pero tampoco es como se le pinta la historiografía oficial. Yo sí reconozco, Emilio, que tú tienes más paciencia que yo. Cuando veo un comentario que viene a intoxicar o a confundir, yo lo bloqueo. Es decir, una cosa es que uno tenga un punto de vista diferente. Eso es admisible, naturalmente que sí. Si uno no está de acuerdo muchas veces ni con la familia, a ver, sí, hasta ahí de acuerdo. Pero hay comentarios que yo ya
será por la vejez, por el olfato de viejo, como yo digo, que digo, es que este viene a intoxicar, este viene a malmeter, lo siento. No, señores, ustedes tienen muchos medios a su disposición. Déjennos tranquilos, porque yo no tengo paciencia. El tiempo es una cosa muy valiosa y conforme uno se hace mayor, te das cuenta de que más tiempo te falta para hacer cosas. Y yo no dispongo de tiempo de atender a gente que quiere un minuto de gloria, con tonterías y pamplinas además que ya vienen de prejuicios de hace mucho tiempo y basados en mentiras. Entonces tú sí eres más paciente, yo no. Yo cuando detecto algún troll intoxicador jodedor, pum, bloqueo, fuera. Hay gente, No, como bueno, te digo, que se crea varias cuentas para seguir sí, intoxicando. Que, oye, sí, sí, en sí, un los canal hay. como el mío, que sí es verdad que estoy subiendo de seguidores, pero que tampoco es para tanto, ¿verdad? O sea, igual Venezuela Provincial, apenas llegamos a 2.000 suscriptores ayer o antes de ayer, y muchas gracias a aquellos que se han suscrito a nuestro canal. Pero hay unos comentarios que tú ya ves que son gente extremista y fanática que tú estás hablando con fuentes primarias, con documentación de la época y te salen, no, pero eso es mentira porque los españoles eran unos genocidas y esclavizaban a todo el mundo. Entonces ya ahí no hay nada que hacer y ese sí lo bloqueo de una vez porque así le estás poniendo la documentación, las fuentes primarias y no entra en razón, ya es perder el tiempo ponerte a discutir con esa persona. A ese tipo de comentarios sí lo suelo desbloquear, ¿no? Y te digo una cosa, el odio a los españoles no es un tema, no es una cuestión de erudición histórica, porque muchos que hemos emigrado al otro lado del charco lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, lo que este discurso provoca. Por supuesto, la leyenda negra ha hecho que mucha gente pues sienta animadversión y resentimiento hacia España, lamentablemente, aunque ojo, hay que decir también que no es la mayoría de las personas, ¿no? Pero sí está presente un resentimiento que pervive hasta hoy en día. Entonces nosotros trabajamos desde nuestros canales de YouTube, desde nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, por tratar de desmentir la leyenda negra y buscar un hermanamiento, ¿no? Entre nosotros todos los países hispanos. Bueno, pues desde aquí decirle a toda esa cantidad de intoxicadores y jodedores, me quedo con esa palabra especial. Espero que esto no sea gasolina para que después se ponga más intenso. Y desde aquí le decimos que, en fin, Emilio, de repente seguirá más paciente, yo no voy a tener paciencia con ninguno de ellos. Seguiré con mi política de bloquear a quien entre a insultar, a intoxicar o directamente a joder. Y bueno, pues seguiremos con más temas, Emilio, porque será por temas no nos faltan. Yo tengo en la cabeza algún día, no sé si lo podré conseguir, hacer algo como un manual divulgativo para comprender el siglo XVIII, que es toda una, ¿cómo puedo decir? Es como la piñata para estos intoxicadores, ¿no? El siglo XVIII, porque los españoles éramos unos Quijotes románticos hasta la época de los Austrias, pero del siglo XVIII nos convertimos en perversos y malvados. Pues creo que hace falta porque le está haciendo mucho daño a nuestra comprensión histórica. Y en fin, nosotros seguiremos con nuestras cosas, con nuestros temas, y pues seguiremos levantando las alfombras, ¿no, Emilio? Y quitando la polvarea que hay ya de tanta mentira, tanta propaganda. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices y cuenta conmigo también en ayudarte en ese manual sobre el siglo XVIII, ¿no? De divulgación histórica que yo creo que hace muchísima falta, no solo en España, sino en todo el mundo hispano. Y bueno, Sí, ahí sí, sí. estaremos hablando de otros temas históricos próximamente. Hay muchísimos temas que tenemos apuntados por ahí que nos recomienda muchísimo la gente también. En estos días nos recomendaron hablar sobre Filipinas y el contacto con Sudamérica, porque siempre se suele hablar es más que todo del contacto con Nueva España y la península, ¿no? Pero Sí. con Sudamérica también hubo mucho contacto, así que bueno, seguro que vamos a estar hablando de este tema y de muchos otros más. Y de muchos otros más, pero los intoxicadores se merecían su propio programa por todo lo que molestan, de verdad. Se lo han ganado, se lo han ganado. Listo, pues nosotros nos vamos yendo. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores en Patreon, a nuestro gran amigo José Alberto Gil. Martínez y Por también supuesto, a Gabriela Arrieta y Juan Cristóbal García. por supuesto, a todos ellos les agradecemos y seguiremos con nuestros temas hispanoamericanos, Dios mediante. Así que, querido Emilio, te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo desde la Villa Corta de Madrid, Antonio. Hasta la Un próxima. abrazo, chao, chao. Chao.